Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana hemos tenido una semana hacia la alza, pero además también esta semana ha terminado el mes de julio, por lo cual vamos a ver acá un pequeño resumen de lo que ha sucedido desde junio hasta julio en el mercado de valores y en especial en el índice Standard & Poor's 500. La anterior semana hemos cerrado en 2079.72 puntos y esta semana el mercado ha cerrado en 2103.92 puntos, lo que significa un crecimiento del 1.16%. Y en lo que va del mes, el 30 de junio del 2015, el mercado había cerrado en 2063.11 puntos y este viernes 31 de julio el mercado ha cerrado en 2103.92, lo que significa una alza del 1.98% para lo que va del mes de julio. Ahora, obviamente, en resumen, hemos terminado la semana y el mes en positivo. No son crecimientos muy grandes lo que se ha registrado en el mercado, básicamente son movimientos casi planos, pero es preferible tener números positivos a tener números negativos. Esta semana el dato que creo que más se estaba esperando era el pronunciamiento de la Fed acerca de las subidas de las tasas, o de la decisión más bien de las tasas de interés, y el pronunciamiento de la Fed por lo menos no ha traído nada nuevo. La tasa por ahora sigue en 0.25% y tampoco se ha dado ninguna luz respecto a cuándo podría ser la subida de la tasa. Respecto a la Fed, no se olviden que la anterior semana habíamos comentado que se había filtrado un documento donde se aseguraba, en ese documento por lo menos se dejaba ver que sí se iba a subir la tasa el año 2015. Por lo menos hasta fin de 2015 se esperaba tener 0.35 en la tasa de interés, pero por lo menos en este pronunciamiento de la Fed no hay nada nuevo. Los datos de la economía no están totalmente alineados a lo que la Fed busca para la subida de la tasa, especialmente los datos de inflación, así que si realmente la Fed va a tomar esos parámetros y solo sí va a subir la tasa, si esos parámetros que la Fed estaban buscando, lo más probable es que no se suba la tasa durante el 2015. Pero a mi juicio yo creo que se va a nomás dar la subida de la tasa en 2015, pero posiblemente recién en el mes de diciembre. Tal vez no creo ni siquiera en septiembre, pero simplemente hay que esperar a ver qué dice la Fed. Yo creo que la Fed en todo caso va a tomar una decisión de subir la tasa levemente, del 0.25 al 0.35 posiblemente, y verá cómo reaccionan los mercados, etcétera, ¿no? Y si la cosa va bien, recién tomará decisiones hacia adelante de subir de repente a un ritmo un poco más acelerado las tasas o qué sé yo. Pero yo creo que este año por lo menos a 0.35 posiblemente sí se tome la decisión de subir la tasa de interés. También esta semana ha sido una de las mejores semanas para las bolsas europeas, si bien han estado muy venidas a menos, digamos, las bolsas europeas. Esta ha sido una de las mejores, aunque no ha sido una semana fantástica tampoco, pero ha sido una de las mejores semanas en lo que va del año para las bolsas europeas. Otra cosa que se ha conocido en la semana es que los datos de producción o de fabricación en China muestran nomás unas señales de lentitud, y que la lentitud va a continuar en esta economía, por lo cual muy posiblemente todos los mercados nomás sigan en este ritmo tan lento, ¿no? de movimientos tan lentos. Pero bueno, además el petróleo se ha seguido manteniendo durante la semana por debajo de los niveles de $50. Un tema que podría traer más preocupación tal vez al mercado. Son temas también, yo creo, de demanda. El acuerdo que se ha llegado también con Irán, Estados Unidos e Irán, puede ser que haya impactado en los precios del petróleo. Posiblemente hasta sigan bajando los precios del petróleo.
Así que yo por lo menos en el tema del petróleo no tengo ninguna esperanza de que pronto vaya a cambiar esta situación, de que vaya a subir drásticamente el precio. Posiblemente suba algo, eh, o se mantenga por estos niveles tan bajos, ¿no? Por bastante tiempo. Yo creo que el precio del petróleo no va a hacer grandes cosas, ni hacia arriba ni hacia abajo posiblemente. Tengo un sentimiento más bajista en todo caso que alcista en el tema del petróleo. Habrá que ver, pero no creo que sea tiempo para pensar en apostar a que el precio vaya a subir del petróleo, por lo menos a corto plazo. Los datos que hemos conocido de la economía de Estados Unidos durante la semana, teníamos bastantes que los que íbamos a conocer. Uno de los primeros fue el Consumer Confidence, que se esperaba un 100 y se ha reportado un 90.9, algo por debajo de lo esperado. No es una cosa para preocuparse, yo creo. No es bueno tampoco que la confianza haya bajado. Generalmente los datos que estábamos teniendo del Consumer Confidence siempre han sido por encima de lo esperado. Y en este caso se ha dado por debajo, pero bueno, no creo que sea tampoco algo de alarmarse mucho, como que al mercado tampoco le ha importado mucho. Como les decía, el dato más esperado de la semana era la decisión de la tasa de interés acerca de la Fed. No ha pasado nada, sigue en 0.25. Los reclamos iniciales han estado mejor de lo esperado, se esperaban 272.000, se han presentado 267.000. Los reclamos que continúan, se esperaban 2.200.000, se han presentado 2.262.000, algo por encima de lo esperado, pero tampoco nada que alarmarse. El tema del empleo sigue nomás por buen camino en los Estados Unidos. Otro dato importante era el GDP o el PIB. Se esperaba un 2.5%, como yo les había adelantado que me parecía que no iba a estar por ahí el dato, que iba a estar un poco menos que el 2.5%, y efectivamente se ha dado un 2.3%, algo por debajo, nada alarmante, más bien un dato yo creo bastante decente. No se olviden que en un mes hemos tenido un dato negativo inclusive en el PIB. En este caso ha estado muy cerca de lo esperado, o sea que no, me parece que está bien el dato, o sea, no hay que alarmarse por el tema del GDP por el momento. Además, tomando en cuenta que me parece que en los últimos, no sé si son 5 años, ahorita la verdad no tengo el dato exacto, pero un promedio del crecimiento de la economía de Estados Unidos más o menos está por el 2%. Entonces esto en todo caso está por encima de ese promedio. Así que, bueno, no está nada mal el dato del GDP en este caso. Y finalmente el Michigan Sentiment, que se esperaba un 94, ha estado algo por debajo del 94, está un 93.1. Entonces, los datos algo mezclados en la economía de Estados Unidos, pero sigue nomás mostrando la economía que está avanzando, como lo hemos estado viendo todas estas semanas, no al ritmo que todo el mundo quisiera, pero se nota que es una de las economías que por lo menos en el mundo, de las más grandes, sigue nomás mostrando ciertos signos de mejora constantes y digamos continuos y sostenibles, ¿no? No se están dando grandes subidas, pero tampoco son datos que varían mucho de un reporte a otro, sino más bien se siguen manteniendo más o menos en un mismo nivel, un crecimiento lento, pero crecimiento al final. Desde el punto de vista técnico, hemos vuelto al canal, hace ya un par de semanas hemos vuelto al canal en el que estaba moviendo el mercado, que básicamente todo el año se ha movido en este canal, básicamente plano, el mercado básicamente plano. Ahora estamos más o menos al centro del canal, como les había adelantado la anterior semana, que el promedio móvil de 200 días podía servir como soporte, y justamente esta semana ha servido de soporte. El lunes, sin ir más lejos, el lunes el mercado ha llegado a tocar casi el nivel del promedio móvil de 200 días, y de ahí en adelante se ha recuperado el mercado nuevamente y estamos nuevamente en el canal. Así que mientras no pase nada con la tasa de interés, yo creo que vamos a seguir por este camino, por este rumbo, porque tampoco hay datos macroeconómicos malos ni nada por el estilo. Entonces
Yo imagino que esta dinámica del mercado avanzando básicamente horizontalmente se va a mantener mientras no se tome una decisión definitiva con el tema de la tasa. Si se sube la tasa, por lo menos desde mi punto de vista, probablemente sea beneficioso inclusive para el mercado. Así que, bueno, esperemos que ya se define este tema de la tasa en septiembre, esperemos, o a más tardar en diciembre. Un dato curioso que en todo caso es que muchas veces hay muchos analistas que dicen que lo que sucede en enero del año, cuando comienza el año, lo que sucede en el mes de enero, es más o menos lo que va a suceder es como una predicción de lo que podría suceder en el año. Obviamente es un tema especulativo, pero estadísticamente hay muchos analistas que dicen que estadísticamente esto se ha cumplido por lo menos más de la mitad de las veces, es decir, estadísticamente más del 50% de las veces se ha cumplido ese paradigma, digamos, que si en enero es un mes alcista, el mercado termina el año de manera alcista. Si enero es un mes bajista, el mercado en general en el año termina también de manera bajista. Y este año, enero justamente ha sido un mes bajista, el mercado ha caído. Así que si este paradigma, esta estadística, como quieran llamarlo, se cumple este año tendríamos que terminar en negativo, es decir, el Standard & Poor's 500 tendría que terminar en negativo. Tal vez no un número impresionantemente negativo, pero posiblemente tal vez menos 1%, menos 2%, pero termine en negativo. Es como un dato adicional, como un comentario, digamos, no lo tomen como otra cosa. Pero es interesante, digamos, tal como se está moviendo el mercado, ya que estamos casi planos, podría terminar tanto positivo como negativo. La verdad es que ya falta poco para que termine el año, y de acuerdo a cómo se ha estado moviendo, por lo menos hasta el momento, que está positivo en este momento el Standard & Poor's 500, pero es un dato casi plano, así que bien podría terminar así, casi plano hacia arriba, como también casi plano hacia abajo, así que podría darse esa situación. Es un dato para tomar en cuenta e interesante en todo caso. Desde el punto de vista de miedo en el mercado, otra vez el VIX ha caído a niveles muy bajos, a los niveles casi más bajos que hemos tenido durante este año. La anterior semana habíamos terminado en 13.74 puntos, esta semana hemos terminado otra vez en niveles de 12.12 puntos exactamente. Y desde el punto de vista de la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.41 y esta semana en 1.11. Una visión básicamente neutral nomás, o por lo menos un sentimiento neutral al día viernes, al cierre del día viernes, se ha registrado con esta razón. En lo que va a los anuncios de ganancias, un poco han bajado los porcentajes de las compañías que han reportado con sorpresas, en este caso. Hasta el día 30 de julio han reportado 354 compañías ya del Standard & Poor's 500, las más importantes prácticamente ya lo han hecho, y de las cuales el 71% ha reportado con sorpresas positivas, el 21% con sorpresas negativas y el 7% se ha mantenido de la anterior semana, que han reportado básicamente alineados con lo que se esperaba. El porcentaje que ha caído ha sido las sorpresas positivas, y el porcentaje que ha subido ha sido las sorpresas negativas en el tema de anuncios de ganancias. La siguiente semana vamos a tener bastante información, pero la que va a eclipsar a todas las demás, sin duda alguna, como siempre, el primer viernes de cada mes, es los datos del empleo, los datos importantes de empleo, ¿no? Lo que son los non-farm payrolls y obviamente el unemployment rate, que vamos a conocerlos el día viernes. Eso va a ser lo más importante de la semana, aunque tenemos como siempre los jueves datos de empleos, tenemos el personal income, tenemos algunos otros datos que son interesantes, pero básicamente, yo como les digo, ese va a ser el dato más importante de la semana que viene, o de esta primera semana de agosto, del mes de agosto. En cuanto a anuncios de ganancias que vamos a tener durante esta primera semana de agosto,
Las más importantes por lo menos, o las que por lo menos yo les voy a estar haciendo más seguimiento, son las siguientes. Está First Solar, FSLR, está Priceline, está GMCR, que es Green Mountain Coffee Roasters, está MNST, que es Monster Beverage, está Nvidia, NVDA, la compañía de Warren Buffett. Así que bueno, esas son por lo menos las más importantes que he podido detectar durante esta semana, que van a hacer su anuncio. Como las más importantes prácticamente ya lo han hecho. Y entre las que llevo, por lo menos creo más importantes durante la semana, son estas que están listadas en esta diapositiva. Ok, entonces, sin más que decir respecto a este análisis de esta semana, los espero para el análisis de la semana siguiente o de la primera semana de agosto. Nos vemos entonces en una semana. Gracias por ver este video.